Muy buenas y bienvenidos un día más a La Crítica Lúdica, el canal donde analizo juegos de mesa de forma clara, directa, pero sobre todo honesta. Hoy descendemos al corazón de la oscuridad, a un mundo roto por el cataclismo donde la última ciudad humana resiste como puede el avance de criaturas abisales y horrores que desgarran la realidad. Un universo donde el tiempo se ha roto, los portales se abren y los héroes canalizan su poder a través de brechas mágicas para evitar la aniquilación total. Os hablo de Ion Sen, La Guerra Eterna, diseñado por Kevin Riley, publicado en 2017 por Indie Boards and Cards y editado en nuestro idioma por SD Games. De 1 a 4 jugadores, con partidas en torno a los 60 minutos de duración, una edad recomendada a partir de los 14 años y una complejidad de 2,93 sobre 5. En el momento de publicar este vídeo tiene un precio aproximado de 75 euros en tienda. Estamos ante un deck building cooperativo cargado de tensión y decisiones críticas, pero ¿es un clásico moderno o simplemente uno más en el mar de juegos con cartas y mazos? ¿Es tan rejugable y emocionante como nos prometen? ¿O acaba siendo un reto que solo unos pocos querrán afrontar más de una vez? Vamos a verlo. Estamos ante una caja con formato cuadrado de buena calidad y con unas dimensiones de 28 por 28 por 9 centímetros de fondo. La portada simplemente me ha encantado. Contamos con 3 de los magos del juego. Abajo está Garu junto a Jack Magda luchando contra secuaces de alguna némesis, y en el centro, sobre ellos, tenemos a Desmodia levitando. Justo encima de sus cabezas aparece una grieta abierta y sobre esta las letras que dan nombre al juego, con una tipografía y unos colores que creo que le sientan francamente bien. Como os digo, la ilustración de este juego me parece brutal. En cuanto a la parte trasera, tenemos un poquito de lore, las mecánicas del juego, algunos componentes y, como no, la corona hueca presidiéndolo todo y avisándonos ya de lo que está por llegar. Abrimos la caja y, como veis, tenemos un poquito de aire. Es cierto que suele pasar en este tipo de juego. También es verdad que caben todos los componentes perfectamente. Ese divisor de cartón central nos permite tener a la derecha todas las cartas del juego organizadas, pero pienso que, al igual que pasaba en el Ion Sen original, se podrían haber reducido un poquito las dimensiones. Todo seguiría cabiendo igual de bien y nos daría un poquito de tregua en nuestras estanterías. Como veis, yo lo tengo sin enfundar, ya que no soy partidario de enfundar cartas de buena calidad, pero tenéis espacio, tenéis ese margen ahí para los que queréis enfundar las cartas. Bien, contamos con 45 fichas de vida, 30 de valor 1 y 15 de valor 5. Esto nos servirá no solo para marcar la vida de nuestros magos, sino también la de los secuaces de las némesis. 24 fichas de carga que utilizaremos para cargar, valga la redundancia, las habilidades especiales de nuestros magos. 15 fichas de némesis que utilizaremos o no en función de la némesis contra la que estemos batallando. 10 fichas de poder que utilizaremos como contadores en algunas de las cartas de némesis. 6 fichas de número de jugador que simplemente sirven como recordatorio para saber qué mago está asignado a cada carta de orden de turno. 8 fichas de trofeo que tan solo utilizaremos cuando manejemos a Kilius. 2 diales de vida, uno, el amarillo, que representará la vida total de Gravehall, la ciudad a la que pertenecemos y la que debemos proteger durante las partidas. El otro representará la vida del enemigo al que decidamos enfrentarnos. Los diales no están mal, funcionan correctamente y suelen ser el estándar en este tipo de juegos. Tenemos 16 grietas de las normales divididas en 4 niveles que deberemos ampliar y abrir para poder lanzar hechizos. También tenemos una grieta especial que nos otorgará un poco más de maná, forma parte de una expansión, y 8 grietas de sello que solo utilizaremos cuando juguemos con la maga Desmodia. Contamos con 12 tableros de mago distintos, 8 del juego base y 4 de las 2 expansiones que ya vienen incluidas dentro de esta caja. Son 12 magos únicos, y es que aunque la esencia jugable sea la misma, cada uno tiene una habilidad especial,
una carta única, un mazo de inicio o incluso una disposición de las grietas distintas, y eso creedme cuando os digo que os va a dar sabores muy distintos en función de la combinación de magos que elijáis para afrontar cada partida. Tenemos magos más defensivos, tenemos magos de apoyo, tenemos más tácticos o más ofensivos, más centrados en los hechizos, pero todos aportan algo distinto. Las ilustraciones, como veis, creo que hablan por sí sola. El material de cada uno de estos tableros está, bueno, bastante bien. Es un cartón bastante bueno, aunque no muy grueso, pero cumplen perfectamente con el uso que se le va a dar durante las partidas. Y por la parte trasera, como veis, tenemos un poquito de lore de cada uno de los magos disponibles que nos va a acercar un poco más a este fantástico mundo que nos propone Ion's End. En cuanto a las Némesis, funcionan de una forma muy similar. Contamos con 8 de ellas, 5 las estáis viendo ahora mismo en pantalla, que son las que no utilizan ningún material adicional. Por la parte delantera tenemos la ilustración, espectacular. Tenemos sus reglas adicionales, su función cuando tienen que desatar, así como los ajustes si queremos una mayor dificultad. Por la parte trasera tenemos la preparación exclusiva para cada una de las Némesis, así como también un poquito de lore que, oye, ayuda a ambientar. Después tenemos a la Dama de Espinas, que cuenta con unas fichas que harán daño o bien al jugador o bien a Gravehold en función de las cartas de mercado. También tenemos al Caballero de los Grilletes, que cuenta con un tablerito aparte y sus propias grietas. Y por último tenemos al Electrópodo, que cuenta con un tablero y unas losetas de terror que no solo nos harán sufrir sus penalizaciones, sino que además bloquearán las habilidades especiales de nuestros magos. Bien, tenemos el mazo de cartas de orden de turno, porque para los que no lo sepáis, este Ion's End se juega con un orden de turno aleatorio entre los magos que estén en la partida y la propia Némesis, por lo que nunca sabremos cuándo nos va a tocar, cuándo le va a tocar a la propia Némesis, y deberemos estar adaptándonos constantemente al flujo de la partida. Tenemos también el mazo de cartas únicas. Cada una de estas cartas está asignada a un mago específico del juego, por lo que esa carta solo la podrá utilizar dicho mago. Esto va a potenciar un poquito más la asimetría de cada uno de ellos. Tenemos el mazo de cristales, en este caso son todas iguales y es que es el maná básico del juego que nos va a permitir comprar otras cartas. Tenemos las chispas, que al igual que los cristales son todas iguales y es que en este caso son los hechizos básicos, los más débiles del juego. Tenemos las gemas, en este caso 11 totalmente distintas, de las que utilizaremos 3 aleatorias en cada partida. Como podéis apreciar, son bastante más potentes que los cristales iniciales y deberán de ser el grueso de maná de nuestro mazo de cartas. Tenemos las cartas de reliquia, contamos con 10 distintas y solo utilizaremos 2 en cada partida. Estas cartas nos ofrecen distintos beneficios muy interesantes, desde poder ampliar nuestras grietas de forma más sencilla o incluso destruir cartas de nuestro mazo que ya no nos sean tan rentables. Y como no, las cartas de hechizo. Contamos con 26 hechizos distintos, de los que solo utilizaremos 4 en cada partida, por lo que vais a poder enfrentaros a una misma Némesis con unos mismos magos y las partidas serán probablemente totalmente diferentes. Hay hechizos menos potentes, hechizos más potentes en función de su coste, por supuesto, pero todos y cada uno de ellos están sumamente bien equilibrados. Un mazo de cartas de aleatorizar que contiene todas las cartas del juego, tanto gemas, reliquias como hechizos, y que nos va a permitir montar de forma aleatoria el mercado de cada partida. Tenemos las cartas básicas de Némesis. Estas se dividen en 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Estáis viendo ahora mismo las de nivel 1. Las sacaremos de forma aleatoria en cada partida en función del número de jugadores que seamos y se utilizarán siempre sin importar la Némesis a la que nos estemos enfrentando. Aquí podéis ver las cartas básicas de nivel 2 y por último podéis ver algunas de las cartas básicas de nivel 3.
Y como no, contamos con un mazo de cartas específico para cada némesis, también dividido en niveles de 1, 2 y 3, que mezclaremos con las cartas básicas para crear el mazo de la némesis a la que nos vayamos a enfrentar. Tenemos también unas cartas de ayuda, por un lado el resumen de turno del jugador, por el otro el resumen de turno de la némesis, muy bien explicadas y la verdad es que bastante funcionales. Por último tenemos el manual de juego con apenas 20 páginas, de las que 14 o 15 nos servirán para aprender a jugar. Se entiende bastante bien, no deja muchas dudas en el aire, aunque quizá yo hubiera utilizado una estructura distinta. El juego incluye además una hoja que nos sugiere una partida inicial para comprender bien sus mecánicas antes de meternos de lleno en todo el universo Ion Sen, aunque yo sinceramente no lo considero necesario. Es un juego fácil de entender, lo difícil está en ganar. Aún así, todos aquellos con menos bagaje en esto de los deck building probablemente lo agradecerán. Estamos ante una lucha desesperada, una defensa numantina de Greyhall, la última ciudad que resiste en un mundo ya devastado. Los enemigos no buscan gloria, solo destrucción. Aquí no hay ni diplomacia ni tampoco treguas, solo monstruos que avanzan turno tras turno, mientras los magos del vacío se juegan el pellejo por contener lo inevitable. Cada jugador encarna uno de estos magos, canalizando su poder a través de brechas mágicas. La mecánica central es la construcción de mazos, sí, pero no como en otros títulos. Aquí no hay barajado. Tus cartas se descartan en orden y volverán a ti en ese mismo orden, lo que convierte la planificación en una herramienta estratégica fundamental. Saber qué compramos, cuándo lo jugamos y cómo descartamos se vuelve una cuestión vital. Contamos con un mercado variable de 9 pilas de cartas entre gemas, reliquias y hechizos que cambiará en cada partida, permitiendo enfoques muy distintos según lo que ofrezca la misma. Podemos centrarnos en generar mucho éter, en manipular brechas o en lanzar hechizos de gran potencia. Y luego está el sistema de brechas, que es más que un simple decorado. Cada hechizo que lances debe ser preparado previamente en una brecha y estas pueden estar cerradas, ampliadas o completamente abiertas. Abrirlas cuesta maná, pero una vez abiertas nos permiten encadenar hechizos poderosos con menos limitación. Decidir si invertir el maná en nuevas cartas, en abrir brechas o en cargar la habilidad especial se convierte en uno de los dilemas centrales de cada turno. Y por supuesto está la Némesis, el verdadero motor de tensión del juego. Cada una es diferente, con habilidades, mazos y mecánicas propias. Algunas invocan esbirros implacables, otras manipulan el juego, tienen ataques poderosos, incluso te obligan a tomar decisiones que duelen. Ganar pasa por derrotarlas, pero no a cualquier precio, y es que si Greyhall cae, pierdes, y si todos los magos caen, pierdes. Y créeme, esto pasa mucho más a menudo de lo que imaginas. Jugar solo a Ion Sen la Guerra Eterna no significa enfrentarse a un mazo distinto ni a reglas especiales. Aquí el enemigo sigue siendo la misma némesis implacable, y aunque puedes jugar con un único mago en solitario puro, lo cierto es que el modo solitario brilla cuando se juega a dos manos. Dos magos, dos estilos, dos estrategias complementarias, pero una solamente detrás. Cada turno se convierte en una danza entre la coordinación y la urgencia. Tienes que gestionar dos mazos distintos, optimizar dos economías, preparar hechizos de forma complementaria y anticiparte al incesante avance de la Némesis. Y lo haces en solitario, pero nunca en soledad, y es que cada mago tiene voz propia, y jugar a dos manos no es solo mucho más efectivo, sino más temático. Sientes que cada uno tiene su rol, su función y su momento clave. Pero Ion Sen en solitario es duro, muy duro, incluso en su dificultad normal. Y es que la aleatoriedad de los turnos, los efectos sorpresa del mazo de la Némesis o las elecciones limitadas del mercado te van a poner a prueba desde el primer momento, y es que aquí no hay margen para errores. Un hechizo mal preparado, una brecha mal enfocada, una carta comprada a destiempo y todo se tambalea. Aún así, el juego no es injusto, al contrario, es meticuloso, es exigente, pero es transparente.
Cada partida es un puzzle diferente y si te derrumbas sabes que ha sido por ti, por no haber leído bien el tempo de la partida, por haber infravalorado a un esbirro o por haber ignorado una habilidad clave. Lo más fascinante de este modo solitario es su capacidad para generar aprendizaje constante, y es que cada derrota te enseña algo y cada victoria se saborea como una epopeya. En cada nueva partida te invita a explorar combinaciones distintas de magos, desafiar a otras némesis, probar configuraciones de mercado más eficientes o medir mejor el ritmo de tus compras y tus aperturas de brechas. No es un solitario amable, no te acaricia, no te consuela, no va a darte ninguna tregua, pero si te gusta el reto puro, si te va la estrategia sin concesiones y esa sensación de tensión creciente donde sabes que cada decisión puede que sea la última, creo que este modo solitario de Ion Sen te va a encantar. En mi opinión, es uno de los mejores deck building para jugar en solitario del mercado. Una de las cosas que más me ha gustado de Ion Sen La Guerra Eterna es su capacidad para ofrecer una experiencia intensa y estratégica desde el primer turno sin necesidad de abrumarte ni con reglas complejas ni con estructuras artificiales. Todo en este juego está enfocado a resistir, sobrevivir y acabar con la némesis y lo hace sin adornos innecesarios, sin distracciones y con una claridad de propósito admirable. Me encanta cómo el juego te obliga a tomar decisiones importantes desde el minuto 1. Abres una brecha o compras una gema para acelerar tu economía, ayudas a tu compañero o inviertes en mejorar tu propio tablero, te preparas para una oleada que sabes que llegará o reaccionas al caos inmediato del mazo de Némesis. No hay turnos de transición, no hay tiempo muerto y cada decisión es una apuesta y cada error, por supuesto, se paga. Otro punto fuerte es su sistema de construcción de mazos, porque sí, esto es un deck building, pero no uno cualquiera. Aquí no se baraja el mazo y eso cambia completamente la forma en que piensas el juego. La gestión del descarte se convierte en una habilidad estratégica en sí misma. Puedes preparar tus futuras manos, puedes ordenar tus cartas y puedes prever combinaciones. Y cuando logras una sinergia perfecta porque tú mismo la diseñaste 3 turnos atrás, la satisfacción es absoluta. Otro punto a destacar es su rejugabilidad y es que tenemos un montón de magos, cada uno se siente diferente, no solo por su habilidad o su carta inicial, sino por la forma en que te invita a jugarlo. Algunos potencian turnos largos y cargados de hechizos, otros premian la coordinación, otros juegan con el riesgo. Hay algo muy especial en esa sensación de que cada mago es una pequeña historia en sí misma y una herramienta distinta para abordar un reto común. Lo mismo ocurre con las némesis, son crueles, son variadas, son memorables. Cada una plantea un reto único no solo en dificultad, sino en estilo de juego, y es que te obligan a repensar tu estrategia desde cero, lo que convierte cada partida en un nuevo duelo mental, más allá del simple cambio de jefe final. Y como no, ese mercado variable que nos obliga a adaptarnos en cada partida. Como digo, tiene una rejugabilidad y una variabilidad asombrosa que nos va a permitir darle partidas y partidas sin llegar a aburrirnos nunca. Y por supuesto, y para terminar, tengo que destacar la experiencia en solitario. Sí, ya sé que lo comenté antes, pero lo reitero, jugar solo con 2 magos es para mí una de las formas más puras y gratificantes de disfrutar de este juego. Cada decisión cuenta al doble, la coordinación es más tensa y el sentimiento de victoria cuando llega se siente verdaderamente heroico, porque sabes que nadie te ha ayudado, que fuiste tú quien salvó a Greyhall o quien lo dejó caer. Una de las cosas que menos me ha gustado es su curva de entrada, y es que debes de interiorizar muy bien su sistema único de descarte sin barajar. En los juegos de construcción de mazos estamos acostumbrados a jugar sin pensar en el orden de descarte, pero aquí eso lo es todo. La gestión eficiente del descarte es la clave de la victoria y eso no se aprende hasta que pierdes varias partidas. Es una barrera invisible que no todos están dispuestos a cruzar y que puede hacer que el juego se sienta mucho más difícil de lo que realmente es.
También quiero hablar del azar en el orden de turno. No es una cosa que a mí personalmente me haya molestado, pero entiendo que habrá otra gente que sí. Y es que en este juego el mazo de turnos determina quién actúa y cuándo, y aunque eso genera tensión y añade rejugabilidad, también puede generar frustración. Un mal reparto del orden, por ejemplo que la Némesis actúe 2 veces seguidas justo antes de que un jugador clave pueda lanzar su hechizo, puede arruinar por completo una estrategia bien planificada, y lo peor es que no puedes preverlo. No es un fallo de jugabilidad como tal, pero sí una mecánica que puede decidir partidas, y eso, en un juego tan táctico como este Ion Sen, escuece. Por último, para terminar con lo que no me ha gustado, quiero hablar de su precio, y es que hablamos de un juego que cuesta en torno a los 80 euros. Es verdad que cuando ya le has dado varias partidas te das cuenta de que has pagado por un producto que es redondo y que te va a ofrecer muchísimas horas de diversión y que probablemente nunca abandone tu ludoteca. Pero cuando abres la caja por primera vez, esperas algo más premium, esperas ver algo diferencial por ese precio y no lo vas a encontrar. Sí, las cartas y el cartón son de buena calidad, pero sin más, no hay nada que justifique esos 80 euros. Si valoro el precio como producto, como algo material, creo que es demasiado caro. Si lo valoro como juego de mesa, probablemente lo compense. Bien, y llegó la hora de la verdad, el momento de poner a prueba la puntuación que tiene actualmente en la BGG. Como sabéis, la comunidad le otorga a este Ion Sen, la Guerra Eterna, una puntuación total de 8,2, que creo que es una muy buena nota, de hecho es bastante alta, y más teniendo en cuenta el tipo de juego que es, y es que es un deck building especialmente orientado al cooperativo o el juego en solitario, por lo que ya sabemos que es un nicho más pequeño y no llegará a todas las mesas. Bien, en mi caso, después de jugar muchísimas partidas, tanto en pareja como en grupo, pero sobre todo en solitario, después de enfrentarme a todas las némesis del juego, de probar todos los magos y de explorar combinaciones distintas de mercado, he decidido darle una puntuación de 8,5, y es que honestamente creo que este juego ofrece mucho más de lo que parece a simple vista. Ion Sen, la Guerra Eterna, no es solo otro deck building cooperativo, es un juego con personalidad, pero sobre todo con alma, un diseño que sabe lo que quiere ser, que rompe con una convención tan básica como barajar el mazo y que con ese gesto transforma completamente el género. Aquí no juegas por instinto, juegas con memoria, con cálculo y con planificación a medio plazo, y eso le da una profundidad estratégica que pocos juegos del estilo consiguen. Lo que más valoro es cómo logra equilibrar tensión temática con decisiones tácticas reales, y es que no se trata solo de lanzar hechizos y resistir, se trata de decidir cuándo mejorar tus brechas, cuándo cargar tu habilidad especial, cuándo reservar tu maná para una compra clave o cuándo sacrificarte por el grupo. La sensación de estar luchando juntos contra un enemigo que no perdona está muy bien conseguida. Y aunque es cierto que el mazo de turnos puede frustrar, es parte del ADN del juego, porque la amenaza es constante y no siempre es justa como la vida en Gravehall. Si quieres ganar, tendrás que adaptarte, anticiparte y trabajar en equipo. No es un juego para quien busque partidas relajadas, es un reto que castiga sí, pero que también recompensa la inteligencia colectiva. Eso sí, hay que admitirlo, no es fácil de dominar. Su sistema de no barajar puede confundir al principio y hasta que entiendes cómo se estructura el flujo de cartas, perderás más de lo que ganarás. Pero cuando todo encaja, cuando activas un hechizo clave en el momento justo o logras la mano de cartas que tú habías preparado porque has entendido el sistema de descarte, el juego brilla. Si disfrutas de los juegos cooperativos exigentes, donde cada decisión cuente y el trabajo en equipo no sea opcional, sino imprescindible,
Si te gustan los deck building con alma, con mecánicas que se alejen de lo típico y que premien la memoria y la planificación, si valoras la rejugabilidad gracias a la gran cantidad de magos, némesis y mercados posibles y no te asusta perder más de una partida antes de entender cómo sobrevivir, y especialmente si buscas una gran experiencia en solitario que no necesite ni de automas, ni de aplicaciones, ni de excepciones raras, creo que este Ion Sen, la Guerra Eterna, puede ser tu juego. Creo que tiene mucho que ofrecerte y probablemente deberías de ir a por él. Sin embargo, si lo que buscas es una interacción directa con otros jugadores, confrontación constante o la tensión de ver cómo tu oponente te bloquea turno tras turno, si quieres o esperas una narrativa emergente con giros argumentales o momentos épicos al estilo de una campaña con desarrollo progresivo, si no te gusta perder por una mala secuencia de cartas o si te frustran los juegos donde el azar, como en este caso el orden de turno o el propio mazo de la Némesis, pueden condicionar seriamente una partida, tal vez este título no sea para ti. Quizás deberías dejarlo pasar y mantener ese hueco en tu estantería para lo que esté por llegar. Hay juegos que no se aprenden, que se descubren, juegos que no te entregan todas sus cartas en la primera partida ni te dejan dominar su esencia en la segunda. Juegos que, como este Ion Sen, son más un universo que un simple recorrido. Son ricos, exigentes, con una mecánica única que te invita o te reta a comprenderla a fondo. Aquí no hay narrativas que te atrapen con grandes giros ni historias que cambian partida tras partida. No hay rivalidad directa ni enfrentamiento explosivo entre jugadores. Lo que hay es un grupo unido contra un enemigo implacable, una estrategia que se despliega con paciencia y coordinación, y la constante tensión de resistir lo imposible. No es para todos y eso está bien, es un reto mental que requiere tiempo, reflexión y ganas de perder para aprender, pero para quienes disfruten de la estrategia cooperativa, de la planificación meticulosa y del placer de vencer al caos a base de buen juego, este título es una auténtica joya que se revela poco a poco, partida tras partida, hasta calar muy hondo. Y hasta aquí la crítica lúdica de este Ion Sen, la Guerra Eterna. Gracias, como siempre, por acompañarme en esta aventura. Si os ha gustado, que espero que sí, dejadme un buen like, suscribíos al canal, activad la campanita para no perderos nada y contadme en los comentarios si este Ion Sen ha logrado atraparos o si preferís otra senda. Nos vemos en la próxima crítica lúdica. Mientras tanto, seguid jugando. Un abrazo.